Bien, vamos a entrar consideraciones básicas de diseño de drenaje pluviales. Primero vamos a ver cuenca, ¿no? La cuenca de drenaje de un flujo es la superficie de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación se agrupan para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene su cuenca definida por donde transita hasta drenar una masa de agua mayor, tanto de modo natural como artificial. Dentro de este espacio se desarrolla un sistema de drenaje superficial que tiene como finalidad dirigir la escorrentía hacia zonas que presenten cuotas bajas y así finalmente depositarlas a ríos, lagos o mar. ¿Qué es una cuenca? No es una cuenca, es el drenaje de un flujo, es una superficie de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación se agrupan para formar un solo curso de agua, ¿no? Por ejemplo, estas cuencas se forman como si fuesen unas hojitas de unas hojas de las hojas, ¿no? De una planta, ¿no? Entonces, algo similar. Ahí puedes ver por un río principal y hay los subdrenajes, ¿no? Los subríos. Entonces, para poder analizar, ¿no? Entonces, el sector que delimita una cuenca agrupa a sus habitantes por diversas razones, como lo pudieron ser el recurso hídrico, caminos o vías de acceso, entre otros, contribuyendo de tal forma que con la organización de las comunidades para administrar sus recursos. Dependiendo del tamaño del cauce, principalmente de cuencas, que se debe esperar una mayor o menor probabilidad de estar sujeto a crecientes. Es por ello que se debe ordenar con el grado de ramificación es más adecuado. Las condiciones físicas, económicas, biológicas y culturales que poseen cada cuenca, recursos naturales y habitantes, son importantes para establecer patrones de planificación, teniendo en cuenta la proyección y en función de modificaciones de su territorio. Quiere decir, ¿no? Que hay que delimitar las cuencas, ¿no? Para poder calcular, ¿no? Entonces, es importante hacer una delimitación. Se puede hacer una delimitación imaginaria, que se toman los puntos más altos para poder hacer la delimitación. No necesariamente tiene que ser de algo fijo, ¿no? Son líneas imaginarias para poder hacer nuestras cuencas. Área de una cuenca. Es aquella superficie proyectada de un plano horizontal que se obtiene después de delimitar la cuenca. Su forma es irregular, es aquí donde la precipitación toma diferentes formas traducidas en corrientes y donde se drena hacia un canal cercano, tanto natural como artificial. Evidentemente, la elección de una cuenca y su posterior estudio es para identificar posibles vías de evacuación. De algunos casos, es necesario subdividir la cuenca para un estudio más minucioso que permita mejores resultados. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver en el plano, urbanización El Chilcal, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos delimitando esta cuenca, ¿no? ¿Para qué? Para poder, de repente, agregar su caudal máximo y empezar a hacer sus cunetas, ¿no? Entonces, está haciendo primero una delimitación y luego están agregando el área de la cuenca. Es importante hallar el área de la cuenca para poder hacer cálculos. Distribución de la cuenca se expresa mediante un número que refleja el grado de ramificación presentado por el sistema de drenaje en la escorrentía superficial directa, tal como se puede apreciar en la figura 2.6. Ahí, por ejemplo, se observa el 1,1, se observa el 2, y luego se observa el 3. Son distribución de causas según el número de orden. Existe una secuencia de acuerdo a la formación secuencia de acuerdo a la formación de una cuenca que se mencionará a continuación. Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. ¿Cuáles son esos cauces de primer orden? Son estos que están en el número 1, ¿no? Son los cauces de primer orden, son los que no tienen tributarios. Los cauces de segundo orden se generan por convergencia de dos cauces de primer orden
Por regla general, los cauces de un orden n se forman cuando los cauces ordenan n-1 se unen, ¿no? Entonces, ahí está el 2, que es cauces de segundo orden. Cuando existe una unión entre dos cauces, uno de ellos con un orden mayor que el otro, el canal resultante hacia aguas abajo esté definido por el mayor de los órdenes. El orden de una cuenca es el mismo que el cauce establecido a la salida. Entonces ahí podemos ver el 2, ¿no? La cuenca del orden 2. Y la cuenca del orden 3 sería que estamos viendo en el gráfico. ¿Se ve el gráfico? Yo no Está veo, muy ingeniero. lento. Ahora sí veo, ingeniero, el gráfico. Ya, ahí está el 1 es el primer orden, el 2 el segundo orden y el tercero el tercer orden, ¿no? Ahí se puede observar los órdenes según el cuello, ¿no? Entonces hemos estado analizando instantes, no nuestros órdenes, según nuestro orden. Y no, cuando existe una unión entre dos cauces, uno de ellos son un orden mayor que el otro, el canal resultante hacia una aguas abajo, estará definido por el mayor de los órdenes, ¿no? Entonces, el orden de una cuenca es el mismo que el cauce establecido a la salida. Entonces, eso es según al número de orden. Pendiente de cuencas. Es la característica física de una cuenca de la cual depende la configuración topográfica del terreno y el área de la cuenca. Las pendientes de diseño deben garantizar la conducción de escurrimientos hasta los puntos de captación previamente definidos. Entonces vamos a tener que también analizar nosotros la pendiente de una cuenca. Entonces, recordamos, primero delimitamos, luego calculamos el área, luego pendiente de una cuenca. Pendiente superficial, la velocidad con la cual un flujo de escorrentía recorre la superficie depende de la pendiente del mismo. El tiempo de concentración también se ve afectado por esta característica morfológica, siendo este mayor cuando la pendiente es menos pronunciada. Tiene una importancia directa en relación a la longitud de las crecidas, es por ello que al presentar la cuenca una pendiente considerable se producirá un caudal que es de escorrentía de mayor capacidad que si se contara con una pendiente baja después de un proceso de precipitación. Es una pendiente superficie, ¿no? Donde vamos a poder de repente recurrir de que pueda bajar el agua por la gravedad, ¿no? En una cuenca, ¿no? Y también con una pendiente mayor. Pendientes de los cauces de agua. Estas pendientes nos permiten apreciar el potencial de la escorrentía para erosionar la superficie por donde recorre e influye sobre la velocidad del flujo. Además, juega un papel importante en la forma del hidrógrafo. Su comportamiento nos permite determinar las características óptimas para el aprovechamiento hidroeléctrico o en la solución de problemas de inundaciones, como es en el presente caso. Esta se halla a partir de la relación entre diferencia de cotas del cauce máximo y mínimo y la longitud del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir pendiente del cauce del agua? Que eso tenemos que hacer un levantamiento topográfico, ¿no? Donde vamos a tener que hallar una relación de la diferencia entre cotas del cauce máximo y mínimo, según la longitud del mismo, ¿no? Entonces, vamos a poder hallar pendientes con el levantamiento topográfico. Además, a partir de esta pendiente se podría definir el tiempo de tránsito dentro de las estructuras de colisión. El cálculo del caudal este parámetro se puede definir mediante la siguiente expresión. El cálculo de este parámetro se puede definir de la siguiente expresión. Pendiente va a ser altura máxima menos altura mínima por la longitud. Esa es la fórmula para poder hallar las pendientes y eso ustedes ya la conocen, no creo que haya mucho inconveniente. Donde H máxima y H mínimo cotas de los extremos del cauce. La longitud del cauce en kilómetros es la pendiente. Entonces simplemente estamos analizando esto para ver el tema, ¿no? de pendientes. Ojo que esto vamos a desarrollarlo
con ejercicios como habíamos quedado en el salón. Así que, señores, esto yo estoy ahorita repasando básicamente la teoría. Determinación de caudales. En una precipitación se debe considerar que no toda se convertirá en caudal de escorrentía, ya que parte de esta se infiltrará en la superficie, tendrá en la vegetación o en depresiones superficiales. El resto de la precipitación generará flujo de escorrentía directa, la cual se analizará en esta sección. Su cantidad dependerá de la intensidad y duración de la lluvia, así como de las características y condiciones de la superficie de contacto. Estimación del caudal de escorrentías, método racional. Efectivamente vamos a utilizar nosotros el método racional para poder hallar los caudales máximos, ¿no? Eso va a ser en el ejercicio. Con una antigüedad de más de 100 años utilizando para el diseño de drenaje urbano y agrícola, aún sigue en vigencia expediéndose a lo largo del mundo debido a la simplicidad con la que se obtienen los datos de planteamiento. Este método puede ser aplicado en pequeñas cuencas en una superficie de hasta 1.300 hectáreas o 13 kilómetros cuadrados. Además, considera que la máxima escorrentía producida por la lluvia ocurre cuando la duración de esta igual al tiempo de concentración. Cuando así sucede, toda la cuenca contribuye con el caudal en el punto de salida normal, ¿no? O ese 0.60. Entonces hay que ver esa escorrentía de método con el método racional, ¿no? El método racional ya lo hemos dicho que tiene más de 100 años, el cual vamos a aplicar nosotros en el ejercicio en el salón. Si el tiempo de duración es mayor que el tiempo de concentración, de la misma manera toda la cuenca contribuye, pero la intensidad de lluvia es menor, por tanto es menor que el caudal. Por lo contrario, si el tiempo de duración es menor que el tiempo de concentración, la intensidad de lluvia es mayor. En este caso, solo una parte de la cuenca aporta la escorrentía, entonces tira un menor caudal. El caudal de escorrentía se puede expresar mediante la siguiente expresión. Esta expresión es la ecuación racional, ¿no? Q va a ser caudal, va a ser igual a coeficiente de escorrentía, que depende de las características de la superficie adimensional, y intensidad máxima de lluvia, y A es área de la cuenca. Como pueden ver ustedes, es una fórmula simple, ¿no? K va a ser igual a C por I por A. Entonces, esa es nuestra fórmula con el método racional para poder hallar nuestros caudales. Ustedes también se imaginan, tan simple, allá tus coeficientes de escorrentía, ¿dónde lo consigo? Intensidad máxima de lluvia, ¿dónde consigo? Y área de la cuenca, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan analizar este ejercicio que vamos a hacerlo, por digo, en la próxima sesión, porque ahorita estamos solamente analizando la parte teórica. Coeficiente de escorrentía. Este coeficiente depende de diversos factores, como el tipo de escorrentía, lluvia, nieve o granizo, de su cantidad, de su intensidad y distribución en el tiempo, de la humedad inicial del suelo, del tipo de terreno, tipo de cobertura vegetal existente. La cantidad de agua de escorrentía que llega a la cauce de evacuación representa una fracción de la precipitación total. A esta fracción se le denomina coeficiente de escorrentía, que es un factor adimensional. Va a ser igual a C, va a ser igual a 0.14 más 0.65 por I. Va a ser igual a 0.05 por la pendiente promedio del área tributaria. Eso es un coeficiente de escorrentía. ¿Alguna consulta hasta acá, señores estudiantes? ¿Consultas? Ningún ingeniero. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué se puede ver? La tabla 2.3, coeficientes de escorrentía, ¿no? Diferentes tipos de escorrentía. Con estas tablas vamos a nosotros que trabajar para calcular nuestro caudal máximo, ¿no? Con el método racional. Entonces, ahí podemos ver zonas residenciales, 0.60, 0.75, zonas industriales espaciadas, 0.50, 0.80, eso es el coeficiente de escorrentía, ya planteados. Entonces, con estos coeficientes de escorrentía vamos a trabajar para resolver nuestro ejercicio.
Tipo de superficie, praderas, suelos arcillosos, pendiente, inferiores, ¿no? Al 2%. Entonces acá tenemos coeficientes de escorrentía, el mínimo y el máximo. Paredes, suelos arcillosos con pendientes intermedias, ¿no? Praderas, suelos arcillosos, pendiente superior al 7%. Ahí tenemos mínimo 0.25 y máximo 0.35. Esos son los tipos de superficie. Seguimos viendo tipo de superficie, zonas urbanas, asfalto, cemento, tejados, ¿no? Entonces, todo ello tiene su tipo de superficie y tiene su periodo de retorno. En 2 años, en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 50 años, en 100 o en 500 años, cómo se comporta el periodo de retorno, ¿no? Para eso es esta tabla. Intensidad de la lluvia. Estación pulgráfica. Este factor es uno de los más importantes para la estimación de parámetros hidrológicos que influencian sobre una cuenca tal como se puede apreciar en la figura 2.8. La figura 2.8 nos da el IMM sobre hora, el área en kilómetros cuadrados y el caudal en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, esa es mi forma de calcular. Este valor resulta del análisis de las curvas de intensidad, duración, periodo de retorno, las cuales se obtienen de los datos que ofrecen de las estaciones meteorológicas que existen dentro de la cuenca y su periferia. Además, se debe considerar un tiempo de concentración y un periodo de retorno definitivo por el tipo de estructura a diseñar, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos nuestro I, nuestra intensidad, ¿no? CHV, constantes que dependen de la estación pluviométrica y la frecuencia de periodo de retorno de lluvia. Tiempo de concentración en minutos, ¿no? El TC. Ahí se puede ver la intensidad de lluvia, duración de lluvia en minutos, y ahí tenemos 50, 25, 10, 5, 2 años. Entonces, con esa tabla vamos a hallar nuestra intensidad de la lluvia. Como les digo, eso vamos a analizarlo en una clase ya para poder calcular, ¿no? Nuestra intensidad de la lluvia. Tiempo de concentración. Se llama tiempo de concentración al tiempo de transcurre desde que una gota cae en el punto más alejado de la cuenca hasta que llegue a la salida de esta. Asimismo, este tiempo está en función de ciertas características geográficas y topográficas de la cuenca. Dentro del centro de escurrimiento se debe incluir los escurrimientos sobre terrenos, canales, cunetas y en general todos los recorridos sobre la misma estructura que se diseña. Existen características de la cuenca que intervienen sobre el tiempo de concentración, tales como dimensiones, pendientes, vegetación, entre otros. Entonces es el tiempo de concentración. El tiempo de concentración se compone de dos partes, ¿no? Tiempo en el que discurre el flujo hasta el punto de captación y el tiempo de traslado a lo largo de la estructura hidráulica hasta el punto de salida, ¿no? Ahí tenemos el tiempo de concentración, va a ser igual al tiempo de entrada más el tiempo de tránsito. A su vez, tiempo de entrada va a ser 0.77 por 1.1 menos 1 raíz de L, va a ser todo eso PT elevado a la tercio. Ahí también podemos ver tiempo de retorno va a ser igual a L, V por 60 por minutos, 1 por 1 minuto, metros sobre segundo por 60. Entonces, tenemos la longitud del tramo de la alcantarilla y la velocidad del agua de la alcantarilla. Periodo de retorno de diseño. Se define como el intervalo que recurre de recurrencia del lapso promedio de años entre la ocurrencia de un evento igual o mayor a una magnitud dada también. Se le considera como el inverso de la probabilidad del evento de los n registros. El periodo de retorno se determina de acuerdo a la importancia de las instalaciones, intereses económicos, socioeconómicos, estratégico, turístico y con los daños, perjuicios o molestias que las inundaciones periódicas puedan ocasionar. En uno de los parámetros más significativos a ser humano en cuenta al dimensionar una
obra hidráulica destinada a soportar avenidas como por ejemplo el vertedero de una presa, entre otros, diques para el control de inundaciones, puentes, entre otros. Además está la función de la variable de precipitación P máxima, 0 grados igual al cuadrado máximo, con la base de las siguientes relaciones. T va a ser el periodo de retorno, N número de años de registro, M número de orden. P la probabilidad va a ser igual a MX número de orden, N más 1, número de años de registro, T periodo de retorno en años, ¿no? Son las fórmulas para utilizar para poder hallar nuestros periodos de retorno. El riesgo de falla admisible en función del periodo de retorno y la vida útil de la obra está por riesgo de falla admisible. 1 menos raíz 1 menos 1t. T, periodo de retorno. N número de años de vida útil de la obra, ¿no? Es una forma de calcular su riesgo o falla. La obra tiene una vida útil años. En la fórmula anterior permite calcular el periodo de retorno fijando el riesgo de falla admisible, el cual es la probabilidad de ocurrencia del pico de la creciente estudiada durante la vida útil de la obra. Entonces nosotros con esta fórmula podemos ver la vida útil de una obra. Bien, señores, hasta ahí sería la parte teórica, ¿no? Entonces la próxima clase tenemos que avanzar los ejercicios y ahí se va a notar de la mejor manera, ¿no? Definitivamente tengo que darles cuadros para que se puedan imprimir y de esta forma trabajar y a la vez también prepararse para vuestro examen. Bien, señores estudiantes, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas? Despiertan, señores estudiantes. Yo sé que todavía están aburridos de haber trabajado todo el día y ahorita haciendo clases, ¿no? Definitivamente que no se puede. Delegado, ¿está el delegado? Presente, ingeniero, buenas noches. Ya, habíamos quedado en el salón que vamos a hacer clases presenciales. ¿Cuándo podemos Sí, hacer la ingeniero. clase presencial? Para el día miércoles, ¿Cuándo podemos ingeniero, hacer clases? de la siguiente semana. No, miércoles. No, esta semana tiene que ser, porque ya nos está ganando. La próxima semana ya va a ser junio. Julio ya dejamos contra el tiempo. Después ustedes van a estar con exámenes, que no tengo tiempo, vamos a pasearnos. Tiene que ser este jueves, o viernes, o sábado. En todo caso sería el viernes, ingeniero, por la mañana, ¿A qué hora? a las 9 de la mañana, ingeniero. No hay problema por mi parte. Vamos a hacer justamente este tema que hemos tocado ahorita sobre cuencas. Y como ya hemos hecho más, hemos tenido una revisada más. Y en la clase van a ver que va a quedar claro la idea. Voy a traer el ejercicio tipo del examen. Ok, ingeniero. En todo caso, el viernes sería, ingeniero, a 9 de la mañana. Listo. Me haces recordar a las 8 de la mañana, delegado, no vez que me olvide. Si no te contesto, me escribes un mensaje, ingeniero. Tenemos clases para los ejercicios. Entonces ya inmediatamente yo, si es que me olvido, para venir. Ok, ingeniero. 8 de la mañana, delegado. Listo, señores estudiantes, buenas noches. Nos vemos el día viernes en la mañana para hacer la clase del ejercicio. Delegado, por favor, la lista, no se olvide.